Muy buenos días a todos, chicos. Buenos días. Buenos días, profa. Buenos días. No se podía iniciar la clase, una disculpa, porque al parecer el otro profe no había cerrado la sesión. Entonces, por eso no los dejaba entrar. Pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, ya nos conocemos, ¿verdad? Había estado con ustedes en álgebra. Ahora les voy a estar dando lo que es probabilidad y estadística. Bueno, realmente esta materia es muy fácil cuando ya se entiende lo que son los conceptos o las bases. Aplicarlos ya se vuelve muy fácil. Entonces, esperemos que esta materia realmente, pues, se la lleven tranquilo y únicamente, pues, vamos a aprender lo que serían esas bases para poder aplicarlas en algunos ejercicios y que todas sus dudas queden claras. Entonces, me parece, de hecho, que los chicos que van en los ESITs llevan esta materia en este semestre, ¿no? En sexto semestre. Me parece que muchos de ustedes la están llevando o ya la llevaron. Entonces, pues realmente únicamente lo que vamos a hacer es repasar si es que hay algunas dudas. Entonces, bueno, lo que es la probabilidad y la estadística, realmente ustedes la viven en su día a día, desde el momento en que ustedes se levantan y toman decisiones de qué se van a poner, qué blusa usar o qué zapatos ponerse, hasta lo que sería pues tomar un camión hacia la escuela o incluso ahorita, ¿no? Ustedes aquí están por una razón que es entrar a la superior. Entonces, ustedes ahorita tienen una gran probabilidad de entrar a la escuela que quieren porque están aquí todos los fines de semana, están estudiando, están repasando sus materias y pues realmente su probabilidad o su posibilidad de entrar a la escuela que ustedes quieran, pues va aumentando. Entonces, bueno, la probabilidad la vivimos en nuestro día a día. Ahora, si nosotros queremos definir lo que son estas materias, bueno, estas sí, la probabilidad vendría siendo la posibilidad de que algo suceda y suele representarse desde 0 hasta 1. Entonces, la probabilidad siempre la vamos a encontrar como 0.10, 0.30, 0.70 y realmente esa probabilidad, al multiplicarla por 100, nosotros la vamos a encontrar en porcentaje. Entonces, siempre va a venir de 0 a 1 y luego ya de ahí vamos a sacar su porcentaje y esa sería nuestra probabilidad. Ahora, la estadística, existen dos tipos de estadística. Tenemos la que es estadística descriptiva y la estadística inferencial, no diferencial, inferencial. Entonces, ¿qué nos dice la primera? La descriptiva va a ser aquella que va a recolectar datos, va a recolectar toda la información necesaria para entonces llevarla a la estadística inferencial, que va a ser la técnica de interpretación de precisamente esos datos que ya recabaron para poder tomar decisiones o llegar a algunas conclusiones. Ajá. Entonces, bueno, básicamente eso sería la definición. Ahora, por ejemplo, si nosotros ya comenzamos a ver los temas, aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería el diagrama de Venn. Muchos de ustedes de seguro ya lo conocen. Aquí, por ejemplo, siempre el diagrama de Venn van a ser esquemas que nos muestren conjuntos de elementos que los vamos a representar en círculos. Estos van a estar, bueno, normalmente se representan en un rectángulo, que aquí no está dibujado, pero si nosotros queremos dibujarlo, pues nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, este rectángulo, si ustedes recuerdan, se representa con la letra U. Aquí. Con una U. Y esta U se refiere a que es el conjunto universal. Entonces, dentro de este conjunto universal, vamos a tener entonces sí lo que son nuestros conjuntos A y B. ¿A qué se refiere un conjunto? Un conjunto va a ser
un objeto que comparte ciertas características en común. A ver, ¿sí se ve la presentación, chicos? Sí, yo la veo, Miss. Ah, muy bien. Está bien, entonces continuamos. Ahora, por ejemplo, punto universal. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. A ver, por ejemplo, dentro de este rectángulo, nosotros podríamos encontrar lo que serían todos los chicos que van a realizar un examen para entrar a una universidad. Entonces, en este conjunto universal, nosotros podemos encontrar a estudiantes de todo el país, ¿no? Sin embargo, pues muchos de ellos tal vez elijan algunas universidades que se encuentren en su estado o quizá alguna universidad privada. Entonces, por ejemplo, si nosotros únicamente nos queremos enfocar a dos, pues de todos esos estudiantes nosotros podríamos tomar lo que serían un grupo al que le vamos a llamar conjunto A, y este grupo podrían ser aquellos estudiantes que van a realizar su examen a la UNAM. Y dentro de nuestro conjunto B podríamos agarrar a todos los estudiantes que van a realizar su examen al Politécnico, ¿no? Que serían ustedes. Ustedes estarían dentro del conjunto B. Entonces, básicamente a eso se refiere lo que sería el conjunto universal, donde van a estar todos los elementos. Sin embargo, nosotros únicamente nos queremos enfocar en dos. Entonces, de todos estos, vamos a enfocarnos en dos que siguen perteneciendo al conjunto universal, pero ya estos dos comparten características en común, ¿no? Que sería entrar a una universidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros de este conjunto encontramos lo siguiente, aquí, por ejemplo, nos está diciendo que nos está pidiendo la intersección de A y B. Este elemento que tenemos aquí siempre se va a referir a la intersección. Entonces aquí, por ejemplo, si nos dice que la intersección de A y B únicamente se refiere a este grupo, es decir, al que comparte ambas características del conjunto A y del conjunto B. Esas características podrían ser aquellos chicos que van a realizar su examen a ambas instituciones, tanto al Poli como a la UNAM. Entonces sería este pedacito de aquí, que es el que comparte únicamente ambas características. Ahora, por ejemplo, si nosotros encontramos lo siguiente, este elemento de aquí nos viene representando lo que sería la unión. A ver, lo voy a escribir aquí. La unión de A y de B. Es decir, vamos a tomar todos los elementos, tanto de A y tanto de B. Es decir, podríamos decir que van a ser todos, absolutamente todos los chicos que van a hacer su examen al Poli y a la UNAM. Entonces, por ejemplo, después si nosotros encontramos lo siguiente que dice A menos B, se refiere únicamente a todo lo que es el conjunto A, sin excluir al conjunto B. Es decir, únicamente esta parte que se encuentra sombreada. Entonces aquí, por ejemplo, se refiere a todos aquellos chicos que nada más van a hacer su examen a la UNAM. Tampoco está considerando aquí los chicos que están haciendo examen a ambas instituciones, únicamente a los que van a hacer examen a la UNAM, es decir, el conjunto A. Ahora, si ustedes encuentran lo contrario, sería B menos A, es decir, todo lo que es el conjunto B sin incluir al conjunto A, es decir, todos ustedes que van a hacer su examen al Poli. Ni siquiera aquí, por ejemplo, no se está tomando en cuenta lo que sería nuestra intersección, únicamente vamos a tomar lo que sería B. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con B', aquí se está refiriendo a que va a ser aquello que le falta al conjunto B, perdón, para ser igual que el conjunto total. Entonces, si nosotros aquí tenemos a B, ¿qué le falta para ser un todo? Pues aquí sería el conjunto A. Le falta todo esto para poder ser un conjunto completo.
Y por el contrario, si ustedes se encuentran con A', va a ser aquello que le falta al conjunto A para poder ser un conjunto total. Entonces aquí tenemos a A. ¿Qué le falta para estar completo? Pues le faltaría toda esta parte. Entonces, bueno, eso se refiere con A'. Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No. No, Miss. No. Muy bien. Vamos a resolver entonces algunos ejercicios con igual lo que tenemos un diagrama de Venn. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 conjuntos. Dentro de estos 3 conjuntos les vamos a asignar los siguientes números. Aquí, por ejemplo, nos dice que si A tiene lo que es 1, 2, 3, 8, B va a tener los siguientes números, 3, 4, 5, 8, y C va a tener 2, 4, 6, 7 y 8. Si nosotros dibujamos los siguientes números, aquí, por ejemplo, antes de resolver nuestros ejercicios, vamos a incluir lo que serían estos números de manera gráfica en nuestros conjuntos. Por ejemplo, aquí nos dice que A incluye a 1. Después tenemos que también incluye a 2. Sin embargo, el 2 también está en el conjunto C. Por lo tanto, este 2 lo vamos a colocar aquí, ya que está en el conjunto A y en el conjunto C. Después pasamos al siguiente, tenemos 3. Aquí 3 también se repite en lo que sería el conjunto B. Entonces, este 3 lo colocaremos aquí en esta parte. Después seguimos con 8. Aquí 8, si se fijan, se encuentra en los 3 conjuntos. Por lo tanto, se encontraría en esta parte. En el conjunto C, en el B y en el A. Ahora vamos al siguiente. Ahora en el conjunto B nos dice que tiene a 4. Sin embargo, 4 también se encuentra en el conjunto C. Entonces aquí lo dibujaríamos en esta parte. Después vamos con 5. 5 únicamente es de el conjunto B. Ahora 8 ya lo habíamos escrito. Aquí comparte con los 3 conjuntos. Entonces pasemos al siguiente. Aquí ya tenemos 2, ya tenemos 4. Aquí 6 únicamente pertenece a lo que sería el conjunto C. Entonces lo escribimos en esta parte. Y después tenemos lo que sería 7. 7 también es exclusivo de el conjunto C, entonces iría en esta parte. Una vez que ya identificamos todos nuestros números en los conjuntos, vamos ahora sí a resolver el primer ejercicio. Aquí, ¿qué nos está diciendo, chicos? Aquí, esta U nos dice... El conjunto de A y B. Ah, exactamente. La unión. La unión, exactamente. Este elemento siempre nos va a decir que es la unión de A y B. Entonces, ¿cuál sería la unión de A y B, chicos? Aquí identifiquen lo que es A y lo que es B. Entonces, 8. 3. 8. 1, 2, 3, 5, 8, 4. Ajá, muy bien. 1, 2, 3, 5 y 4. Aquí, por ejemplo, ajá, 1, 2, 3, 5 y 4. Ajá, que es exactamente esto de aquí y esto de aquí. ¿Sí lo visualizan todos, chicos? Sería todo esto. Disculpen mis rayones. Sería todo esto. Estamos uniendo lo que es B y lo que es A. Entonces, este sería nuestro resultado. Ahora, por ejemplo, el siguiente nos dice que es la unión nuevamente, pero ahora de A y C. Entonces, ¿qué tendremos aquí? 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Hay 4. Y 4. Ajá, muy bien. Aquí serían todos estos números de A y todos los de C. Ajá, entonces vamos a escribirlo. Aquí sería 1, 3, 2, 8, 6, 4 y 7. Ajá, que es todo A y todo C. Me parece que
¿Sí anoté todos? Ajá. Ahora vamos al siguiente. Ahora nos pide la unión de B y C. ¿Qué valores tendríamos? Dos, 3, 4, 6, 7 y 8. Hay Ajá, 5. a ver. Ajá, 2, 3, 4. Ajá, aquí también sería 8, 6, 7 y 5. Que es la unión de todos estos y todos los de B. Ahora, por ejemplo, aquí nos está pidiendo A'. ¿Recuerdan cuál era A'? Aquí este simbolito. Creo que le faltaba A. Ajá, exactamente. Todo lo que le falta a para hacer un conjunto total. Entonces, si A es todo lo que tenemos aquí en el conjunto amarillo, únicamente hasta aquí, chicos, ¿qué le falta para hacer un conjunto total? Sería hasta aquí. Únicamente vamos a tomar 1, ya pertenece a A. Entonces serían todos los números menos 1. 2, 3 y 8. Ajá, 2, 3, 8. A ver, permítanme. Ajá. Y también serían los de B y los de C, ¿no? Para ser un conjunto total. Entonces aquí sería 5, 4, 6 y 7. De esta forma ya tenemos un conjunto total, excepto A, que ya la estamos contemplando. Ahora, nos dice que cuáles serían los valores de B'. Nuevamente esto lo que le falta a B para poder ser un conjunto total. 1, Entonces, 2, 3, 1, muy bien. 1, 2. 4, 6, 7 y 8, ¿no? Ajá, exactamente. Aquí, por ejemplo, 6, 7. Miss, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Entonces, los valores que estén en la intersección de un conjunto no se cuentan al momento de tomar aquí en el prima. Aquí, de hecho, creo que en este, ajá, como dices, la intersección no la estaríamos contando. De hecho, aquí creo que tenemos un error. Aquí, por ejemplo, en A', únicamente vamos a tomar lo que está fuera de nuestra letra. Por ejemplo, aquí es A', entonces A únicamente es, más bien, es toda esta parte. Todo esto es A, incluyendo las intersecciones. Entonces, realmente lo que nosotros teníamos que subrayar era esto de aquí. Esto y esto. Entonces, realmente aquí en A', estamos mal. Aquí sería 5, 4, 6 y 7. Porque aquí todo este elemento o todo este conjunto es A. Entonces va a ser todo lo que está fuera de A, sin incluir lo que son las intersecciones. Entonces realmente únicamente estamos tapando lo que es A y todo lo que se encuentre fuera va a ser A'. Ahora, por ejemplo, entonces aquí en B', si esto es B, esto de aquí, B sería 5, 3, 8 y 4. Entonces vamos a tomar los números que estén fuera de B'. Es por eso que es 1, 2, 6 y 7. Ahora, por ejemplo, en el siguiente ejercicio que es C', nosotros vamos a tomar todo lo que sería C, que es 2, 8, 4, 6 y 7. Todo eso pertenece a C. Entonces, C', ¿qué le falta para que sea un conjunto total? Pues sería 1, 3 y 5, ¿no? Ajá, muy bien, 1, 3 y 5. Ajá, entonces aquí realmente van a tomar todo el conjunto de A y lo van a excluir, bueno, lo van a restar al conjunto total, porque realmente estas intersecciones siguen perteneciendo también a lo que es A. Entonces, así quedaría, chicos. ¿Alguna duda? Es que aquí no está tan fácil de representarlo, pero por ejemplo,
Aquí nos pregunta Alejandro, 2, 3 y 8. No, 2, 3, 8 y 2. Pero eso sería de A menos B. ¿O de dónde sería? Aquí, por ejemplo, el siguiente ejercicio nos dice que es A menos B. Entonces, a nuestro conjunto A le vamos a restar lo que sería únicamente B. Entonces, aquí, ¿cuánto nos daría, chicos? Si todo esto es A, le vamos a restar todo B, o sea, incluyendo las intersecciones, que sería 3 y 8. Por lo tanto, ¿cuánto nos daría? Aquí no tomen en cuenta lo que sería C, únicamente A y B. 1 y 2. Y 2. Ajá, exactamente, 1 y 2. Ay, aquí sería 1 y 2. ¿Por qué? Porque 5, 4, 3 y 8 pertenece a lo que es B. Entonces, realmente a estos dos conjuntos le estamos restando lo que sería B. Y es por eso que nos queda 1 y 2. Únicamente los que pertenecen al conjunto A. Ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro ejercicio. Aquí nuevamente nos dice que es A, el conjunto A, menos C. Vamos a volver a escribir lo que son nuestros números. Aquí es 1. Después tenemos 2, 3 y 8. Aquí tenemos 5 y 4. 6 y 7. Y 6 y 7. Muy bien. Entonces, ahora nos está diciendo que es A. ¿Cuál es el conjunto A, chicos? En amarillo. Ajá, el amarillo, que pertenece a 1, 3, 8 y 2. Todo esto es A. Ahora nosotros le restamos B. B pertenece 5, 3, 8 y 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ah, no, permítanme, aquí es A menos C. Pero aquí le estamos restando C. Este es C, es el rojo. Entonces aquí... Ajá, 1 y 3. Que es este y este de aquí. Ya no le vamos a agregar lo que sería 2 y 8 porque pertenecen al conjunto C y esto es lo que le estamos restando al conjunto A. Ahora, por ejemplo, nos dice que B es el de azul y a este le vamos a restar A. Entonces, si B es 5, 3, 8 y 4, si le queremos restar A, van a ser todos estos números, 1, 3, 8 y 2, porque únicamente queremos lo que es B. Entonces, ¿qué valores vamos a tener? 5 y 4. Ajá, exactamente, 5 y 4. Ahora después nos dice que a B le vamos a restar C. Entonces, si B nuevamente es este de aquí azul, vamos a restarle ahora lo que sería C. Entonces, aquí, por ejemplo, B es 5, 3, 8 y 4. Si le restamos a C, que sería 2, 8, 4, 6 y 7, ¿cuánto nos queda? 5 y 3. Ajá, exactamente, 5 y 3. Ahora vamos al siguiente. Aquí nos dice que es C, es decir, todo esto rojo menos el conjunto A. El conjunto A es 1, 3, 2 y 8. Entonces, ¿cuánto nos quedaría si únicamente queremos a lo que es C? Es decir, esto de aquí. ¿4, 6 y 7? Ajá, exactamente. Únicamente nos va a quedar lo que está dentro de nuestro conjunto sin estar en lo que serían las intersecciones. En este caso 4 pues pertenece a B, pero aquí no nos está diciendo que le restemos B, únicamente lo que es A. Entonces realmente este 4 pues no estaría afectando, aunque esté en una intersección. Ahora, por ejemplo, aquí nos dice que a C, todo esto es C, todo lo rojo, le vamos a restar B. Entonces, si nosotros le restamos B, sería esta parte de aquí. Entonces,
a 2, 8, 4, 6 y 7 le vamos a restar 5, 3, 8 y 4. Es decir, únicamente nos quedamos con lo que está al interior de C sin compartir lo que sería B. ¿Cómo nos quedaría entonces? 2, 6 y 7. Ajá, muy bien. 2, 6 y 7. Que es únicamente lo que tenemos aquí. Ahora, después nos dice el número 13, que es A. Este simbolito, ¿qué significa, chicos? La intersección. Exactamente. Entonces aquí, la intersección de A y B, ¿cuál sería? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es A en color amarillo y tenemos B. ¿Cuál es la intersección? ¿B? 3 y 8. 3 y 8. Ajá, exactamente. Es todo esto que tenemos aquí, ¿no? Que sería 3 y 8. Ahora después nos dice qué es la intersección de A y C. Aquí tenemos A y aquí tenemos C. Entonces va a ser esta parte de aquí. ¿Qué números tenemos ahí, chicos? 2 y 8. Ajá, exactamente. Aquí sería 2 y 8. Ahora vamos a los últimos dos. Vamos a volver a escribir nuestros números. Aquí tenemos 1, 5, 3. Me parece que es 6, 7, 4, 2 y 8. Ahora, por último nos pide encontrar nuevamente la intersección de B y C. Entonces aquí tenemos B y aquí tenemos C. Entonces lo único que queremos es esto de aquí. ¿Qué números tenemos ahí? 8 y 4. Ajá, muy bien. 8 y 4. Esa es la intersección de B y C. Ahora por último nos dice que quiere la intersección de A, B y C. Es decir, esta parte de aquí. El 8. Ajá, entonces sería 8. ¿Alguna duda, chicos? No. Muy bien. Está un poco complicado, pero, bueno, complicado de representarlo, ¿no? Pero, básense en lo que vimos al inicio y ustedes pueden ir repasando o poniendo o cambiando aquí los números y pueden practicar lo que serían estas intersecciones o uniones. Entonces, por ejemplo, pasemos al siguiente tema. Ahora vamos a ver lo siguiente. Nos dice que el principio de la suma no sucede en forma simultánea. Vamos a explicar un poco más sobre esto. El principio de la suma van a ser sucesos incompatibles. Aquí lo voy a poner. Sucesos incompatibles, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Aquí nos dice que no sucede de manera simultánea. Esto quiere decir que o sucede un evento o sucede otro. Por lo tanto, dentro del principio de la suma, siempre vamos a encontrar lo que sería un más o una o. Es decir, o pasa esto o sucede esto otro. Siempre va a ser una cosa o otra. Nunca va a ser dos cosas al mismo tiempo. Entonces, aquí pongo que sucede un evento o sucede otro. Es decir, por ejemplo, este principio de la suma lo pueden aplicar cuando ustedes quieren realizar, no sé, algo este sábado por la noche y ustedes tienen que decidir entre ir a una fiesta o salir con sus papás. Entonces, o van a la fiesta o van con sus papás, cualquiera de otra. No pueden dividirse y ir a los dos eventos, ¿no? Únicamente a uno o a otro. Entonces, ese es el principio de lo que es la suma. Ahora, ¿qué pasa con el principio de la multiplicación? En este caso van a ser, bueno, aquí nos dice que sucede uno a continuación de otro. Y básicamente es eso. Primero va a pasar algo y después va a pasar otra cosa. Entonces, dentro de este principio, vamos a encontrar la multiplicación, o sea, el símbolo de por,
y también lo que sería una y. Es decir, se realiza este evento y también se realiza otro. Esto puede ser, por ejemplo, cuando ustedes se visten, primero se ponen, no más bien, primero se ponen lo que sería la camisa y después los zapatos. Entonces, más o menos a eso se refiere. Sería como unos sucesos que siguen, sucesos seguidos. Entonces, bueno, es importante que se aprendan pues estos pequeños principios porque los vamos a estar aplicando en los siguientes ejercicios. Son muy sencillos, pero a veces suelen complicarse porque no se sabe cuál vamos a aplicar primero. Entonces, bueno. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio tenemos, fulanito toma un autobús para ir de su casa a la universidad. Por su casa pasan 3 líneas de transporte. Aquí tenemos la línea A, la línea B y la línea C. Nos dice que la llevan a su universidad. Ahora, se sabe que la línea A cuenta con 3 autobuses, la línea B con 5 y la línea C con 8. Entonces, ¿cuántas maneras diferentes hay para que fulanito llegue a su casa, o a su universidad, perdón? Aquí, por ejemplo, ¿qué creen que tendremos que hacer? ¿Qué principio podríamos aplicar, chicos, de los que vimos? ¿Sumarlas? ¿El de la suma? El de la suma. ¿Esto por qué? Porque, aunque como existen varias líneas, fulanito tiene diferentes formas de llegar a la universidad. Sin embargo, o se sube a una línea o se sube a otra. No puede hacer las cosas simultáneas, ¿no? No puede subirse a una, luego a otra y luego a otra. O sea, o sucede algo, o se va por una línea o se va por otra. Entonces vamos a aplicar lo que sería el principio de la suma. Como bien lo dijeron, vamos a aplicar este principio puesto que solamente se puede tomar un camión a la vez. Por lo tanto, si aquí tenemos, bueno, aquí el ejercicio nos decía que la línea A cuenta con 3 autobuses, la línea B cuenta con 5 y la línea C cuenta con 8. Entonces vamos a sumar lo que serían estas 3 líneas. Entonces sumamos A más B más C y nos da 16 líneas de autobús. Ahora, una vez que sumamos las líneas, tenemos que existen 16 formas en total de que fulanito pueda llegar a lo que es su universidad. Entonces, una vez que tenemos esas 16 formas, pues ya sabemos cuántas veces él puede llegar a la universidad. Entonces, únicamente lo que hicimos fue sumar lo que serían las 3 líneas de autobuses. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Ahora este nos dice que se va a hacer la elección de un representante de la escuela de la que puede ser un estudiante o un profesor. Es decir, o es un estudiante o es un profesor. Ahora, si hay 12 profesores y 18 estudiantes, nos dice que ¿cuántas formas puede ser el resultado de la elección? Aquí, ¿cómo resolveríamos esto? ¿Con qué principio, chicos? La multiplicación. Muy bien, el de la multiplicación. Bueno, aquí vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? 12 por 18. 12 por 18. Bueno, aquí, por ejemplo, permítame. No, aquí el de multiplicación no sería. Hay que leer bien lo que sería la pregunta. Por ejemplo. ¿Pero es de suma? Exactamente, es de suma. ¿Por qué? Porque nos dice que o puede quedar un estudiante o un profesor, es decir, o solamente va a quedar uno solo, ¿no? O sucede un evento o sucede otro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sumar la cantidad de profesores y la de estudiantes. Entonces sería 12 más 18. Nos darían 30 formas, ¿no?
30 formas de que quede un solo representante. ¿Sí se entendió, chicos, por qué fue suma? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces pasemos al siguiente. Ahora, por ejemplo, nos dice el ejercicio. Rodolfo tiene 4 pantalones, 5 camisas y 3 pares de zapatos. ¿De cuántas formas se puede vestir? Aquí, ¿qué principio podríamos usar? El de la multiplicación. Ajá, exactamente, el de la multiplicación. Como se pueden imaginar, se pueden hacer distintas combinaciones, ya que contamos con varios tipos de elementos, ¿no? El pantalón, la camisa y los tenis. Entonces, estos se pueden usar de manera consecutiva, por lo que se aplica el principio de multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de camisas que tenemos, la cantidad de pantalones y la cantidad de tenis que podemos usar. Entonces, 5 por 4 por 3 nos dan 60 maneras distintas de vestir a Rodolfo. ¿Alguna duda, chicos? No. 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 Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora este nos dice que las ciudades A, B y C están conectadas y existen 3 caminos de A a B y 2 caminos de B a C. Ahora, nos dice cómo se muestra en la figura. La figura es esta de aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos A, B y C. Aquí está B y aquí está C. Nos dice que existen 3 caminos de A y B. De A a B existen 3 formas de llegar. Y de B a C existen 2, ¿no? Aquí tenemos 2. Entonces, aquí nos dice que cuántas maneras hay de poder llegar de A, es decir, de aquí hasta acá. ¿Cuántas maneras hay, chicos? Aquí, ¿qué principios estaríamos usando? ¿El de Queremos suma? llegar. ¿Suma? Ajá, exactamente, de suma. Únicamente vamos a sumar las posibles formas de llegar. Entonces, como o nos vamos por este camino o nos vamos por este, únicamente va a ser o un evento o otro. Por lo tanto, se aplica el principio de la suma. Y entonces, ¿cuántos caminos tendríamos para poder llegar de A a C? 5. Ajá, exactamente. Aquí estaríamos sumando la cantidad de caminos que tenemos, es decir, 3 más 2 nos dan 5 formas de poder llegar de A a C. Ahora, por ejemplo, el siguiente ejercicio nos dice, y de esta forma, ¿cuántas formas hay de llegar de A hasta C? Es decir, ya teníamos lo que eran 5 formas, ¿no? Que eran estas 3 que van de A a B y estas 2 que iban de B a C. Sin embargo, aquí le agregaron D y le agregaron 2 caminos que van de A a D y uno que va de D a C. Por lo tanto, ¿cuántas formas hay de llegar? 8. Aquí, ajá, exactamente. Aquí nuevamente tendríamos que sumar la cantidad de caminos que tenemos. Es decir, sumaremos 3 más 2, que eran las que ya teníamos, y le agregamos las 2 que van de A a D, más una que va de D a C. Entonces nos dan 8 formas de llegar. Entonces, bueno. Pasemos al siguiente ejercicio, chicos. Ahora nos dice que una persona va a 2 tiendas con intención de comprar un pantalón. Es decir, aquí, chequen bien, nos dan la información de 2 tiendas. Ahora, en la primera hay 6 modelos distintos y de esos 6 modelos hay 3 colores diferentes. Ahora, en la segunda tienda nos dice que hay 10 modelos de pantalones y de estos 10 modelos hay 4 colores para cada uno. Entonces, ¿aquí qué principio creen que podamos usar? Sí nos está diciendo que únicamente quiere comprar un pantalón.
Multiplicación. Podría ser, ajá, bueno, es que sí se usa el de multiplicación, pero antes se usa otro, chicos. Aquí recuerden que el principio de suma nos dice que o se realiza una acción o se realiza otra. Entonces, aquí como está yendo a lo que serían dos tiendas, únicamente va a comprar un pantalón o otro en cualquiera de esas dos tiendas. Entonces, primero hay que hacer lo que es el principio de suma. Y después, entonces sí, lo que sería el principio de multiplicación. Por ejemplo, aquí nos dice entre cuántos pantalones tendrá que escoger la persona. Esta realmente es nuestra pregunta. Entonces, si nos dice que en dos tiendas hay 6 modelos diferentes y de 3 colores distintos, y en la segunda hay 10 modelos diferentes con 4 colores para cada uno, entonces hay que primero realizar lo que sería en nuestra, pues sí, una multiplicación, pero aquí, por ejemplo, debemos de saber cuántos pantalones hay en cada tienda. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar nuestro principio. Entonces, aquí, en una tienda, a ver, aquí vamos a poner lo que sería en nuestra primer tienda. Dice que hay 6 modelos distintos y hay de 3 colores diferentes. Entonces sería aquí una multiplicación. Aquí multiplicamos lo que sería 6 por 3 para saber cuántos pantalones hay en la primera tienda. ¿Cuánto nos daría, chicos? 18. 18. Ajá, 18. Aquí sería 18 pantalones en nuestra primera tienda. Ahora, en la segunda tienda, vamos a colocarla aquí, en la segunda nos dice que hay 10 modelos de 4 colores diferentes. ¿Cuánto nos daría, chicos? 40. Ajá, muy bien, 40. 40 pantalones. Ahora, lo que vamos a hacer para saber cuántos pantalones hay en total, pues vamos a aplicar el principio de la suma. Entonces, ¿cuánto nos daría, chicos? 18 más 40. 58. Ajá, 58. Entonces, si existen 58 pantalones en total, existen 58 formas posibles de que elija un solo pantalón. Entonces, aquí nos dice entre cuántos pantalones tendrá que escoger la persona. Pues aquí tenemos el resultado, ¿no? Entre 58. Entonces, aplicamos ambos principios, tanto el de multiplicación como el de suma. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Este nos dice que una señora soltera tiene 5 hijas. Cada hija tiene 4 hijos y cada hijo tiene a su vez otros 3 hijos cada uno. Entonces, la pregunta, aquí lo más importante es, ¿cuántas personas hay en total en la familia? ¿Qué tendremos que hacer aquí? El principio de la suma. ¿Y el de la multiplicación? Ajá, ambos principios vamos a aplicarlos. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, hay que multiplicar entonces aquí lo que serían las 5 hijas, perdón. Aquí serían las 5 hijas por ¿cuántos, chicos? ¿Por 4? 4. Ajá, por 4, para saber cuántos hijos en total tienen todas las hijas de la señora. Entonces aquí sería el principio primero de la multiplicación. 5 por 4, ¿cuánto nos da? 20. Ajá, serían 20 nietos entonces. Ahora, después nos dice que estos 20 nietos, los hijos de las hijas, está un poco confuso, tienen a su vez otros 3 hijos cada uno. Es decir, estos 20 nietos tienen a su vez 3 hijos. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? Por 3. 20 por 3. Aquí estos 20 nietos tienen a su vez 3 hijos cada uno. Entonces multiplicamos 20 por 3. Aquí, ¿cuánto nos da, chicos?
60. Ajá, muy bien. 60 serían aquí bisnietos. Entonces, ahora sí, una vez que ya sabemos en total cuántos hijos tiene cada hija y cuántos hijos tienen los nietos de la señora, ahora sí, vamos a sumar, aplicar el principio de la suma, tomando en cuenta toda la familia que nos está mencionando. Entonces, primero es importante que consideremos a la principal, que es la señora. Entonces, vamos a sumar 1, que va a representar a la señora. Después vamos a sumar a las 5 hijas que tenemos aquí. Y después aquí ya obtuvimos nosotros cuántos hijos tiene cada hija, que fueron 20. Entonces vamos a sumar los 20 nietos. Y por último, estos nietos tienen a su vez 3 hijos cada uno. Y ya obtuvimos cuántos hijos tienen en total, que serían 60. Entonces, si sumamos nosotros todo esto, ¿cuánto nos daría? 86. Ajá, 86. Entonces, en total hay 86 integrantes en la familia. Este sería nuestro resultado. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿No? No. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Listo. Bueno, aquí realmente comprobamos que tiene 86 hijos, ¿no? Son bastantes integrantes. Ahora, por ejemplo, vamos al siguiente ejercicio. Aquí nos dice que en una urna hay 6 bolas amarillas, aquí las tenemos, 4 azules, 2 rojas y 4 negras. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de lo siguiente? Primero, sacar una bola negra. Después, sacar una bola amarilla. También la probabilidad de sacar una bola de color primario y sacar una bola de color verde. Entonces, para esto, ¿qué vamos a aplicar, chicos? En este caso ya estamos empezando con lo que son probabilidades. Entonces, aquí, primero vamos a obtener lo que sería el primero, ¿no? Que sería sacar una bola negra. Entonces, lo primero que hay que hacer es contar la cantidad de elementos que tenemos en total. Entonces, aquí sumamos todas las bolas de los diferentes colores y nos da en total 16. Entonces, aquí son 16 bolas en total. Es importante considerar todos nuestros elementos para poder resolver cada una de nuestras probabilidades. Ahora entonces, en el primero nos dice, ¿qué probabilidad hay de sacar una bola negra? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que si tenemos 4 bolas negras en total y en su conjunto tenemos 16, ahora vamos a aplicar la siguiente fórmula que se llama la ley de Laplace, que nos dice que vamos a dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 4 bolas negras, hay 4 casos favorables de sacar una bola negra. Y lo vamos a dividir entre los casos posibles. O sea, si nosotros metemos la mano a lo que es la cajita, vamos a poder sacar 16 bolas, ¿no? Porque son las que están en total en nuestra caja. Entonces, eso sería el número de casos posibles. Entonces, sustituimos lo que serían nuestros valores, es decir, el número de bolas negras entre el número total de bolas que tenemos en nuestra cajita. Entonces, aquí sería 4 sobre 16. En este caso, ahora le vamos a sacar cuarta a 4, que sería 1, y le sacamos cuarta a 16, que sería 4. Ahora, si nosotros dividimos 1 sobre 4, nos da 0.25. Si recuerdan, yo les había mencionado que las probabilidades siempre van a ir de 0 a 1. Bueno, aquí esta probabilidad es de 0.25. Si nosotros multiplicamos por 100,
nos daría una probabilidad de 25%. Entonces, hay un 25% de probabilidad de sacar una bola negra. Entonces, ese es el primer caso. Ahora vamos al siguiente, que nos dice, el siguiente nos decía que la probabilidad de sacar una bola amarilla. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora el número de casos favorables son la cantidad de bolas amarillas. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula, que era el número de casos favorables, en este caso sería 6, entre el número total de bolas, ¿no? Que eran 16. Entonces, aquí nuevamente sacamos lo que serían, sacamos mitad a 6 y mitad a 16, nos da 3 octavos. Y ahora si nosotros dividimos, nos daría punto 375. Esta probabilidad la vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar, aquí sería por 100, y nos va a dar una probabilidad de 77.5%. Su resultado siempre debe de dar en porcentaje, chicos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente. La letra C nos decía que ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola de color primario? Entonces, de la cantidad de bolas que teníamos en total, únicamente vamos a sumar las que son de color primario, es decir, las amarillas, las azules y las rojas. Entonces, en total de bolas color primario tenemos 12. Entonces, este va a ser nuestro número de casos favorables. Entonces, lo colocamos en la parte de arriba y lo vamos a dividir entre el número total, que serían 16, ¿no? Ahora, nuevamente le sacamos, aquí sería cuarta, y nos quedarían 3/4. Ahora, si nosotros dividimos, nos quedaría 0.75. Y si lo multiplicamos por 100, en total nos daría una probabilidad del 75%. Este realmente es el porcentaje más alto, ¿no? Que las dos anteriores. Tenemos 25, 37.5 y ahora 75. Entonces, hay mayor probabilidad en este caso. Ahora, por ejemplo, vamos al último, que nos decía que ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola de color verde? Entonces, aquí pues no tenemos de color verde, por lo tanto la probabilidad es 0. Ahora, pasemos al siguiente ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿De cómo salió? No. No. Es como una regla de No. 3, ¿no, profa? Sí, también podría ser. Ajá. Sí, entonces, pueden aprenderse ahí lo que es la fórmula o aplicar eso de la regla de 3. Entonces, por ejemplo, ahora vamos al siguiente. Aquí tenemos un ejercicio similar. Ahora nos dice que se seleccionan 3 canicas al azar de una caja que contiene en total 4 verdes, 2 azules, 1 roja y 3 amarillas. Entonces, en total, ¿cuántas tenemos? Aquí tenemos 4 más 2 más 1 más 3. ¿Cuánto nos da, chicos? 10. Ajá, muy bien. Entonces, la suma total de las canicas nos dan 10. Entonces, aquí serían 10 canicas. Entonces, es importante considerar esto porque vamos a hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente. Entonces, ahora sí, nuestra pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la tercera canica sea de color verde? Dado que aquí ya se divide esta pregunta en lo que son 2. Entonces, nuestro objetivo es sacar una canica de color verde. Entonces, la primera nos dice que siempre y cuando las 2 primeras sean verdes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos nuestras canicas, ¿no? 3 amarillas, 2 azules, 4 verdes y 1 roja. Entonces, no, hasta aquí, chicos. A ver, entonces aquí lo que tendremos que hacer para resolver lo que es el inciso A, aquí vamos a ponerlo, inciso A, nos dice que
Si las dos primeras canicas que sacamos fueron verdes, entonces nosotros ya no tenemos 4 canicas, ¿o sí? Aquí las verdes son 4. Si las dos primeras que sacamos fueron verdes, entonces cuando nosotros volvamos a sacar una tercera canica, ya no hay 4 posibles casos favorables, sino que estos se reducen. Entonces a estas 4 canicas verdes les vamos a restar lo que serían las 2 que ya se sacaron. Entonces 4 menos 2 nos dan 2 canicas de color verde. Entonces aquí está disminuyendo lo que sería nuestra probabilidad de sacar una canica, una tercera canica color verde. Por lo tanto, nuevamente usamos lo que sería nuestra fórmula. Si recuerdan, nuestra fórmula nos decía que era el número de casos favorables entre el número total de en este caso, de canicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es nuestro número de casos favorables, chicos? 2. Ajá, sería aquí 2. Y vamos a dividirlo entre el número total, ¿no? ¿Cuántas canicas en total teníamos? 10. 10. Ajá, sin embargo, ya sacamos 2. Entonces, ya no tenemos 10, tenemos 8. Ahora sí, dividimos y ¿cuánto nos daría? Aquí, por ejemplo, antes de dividir, ustedes pueden sacar mitad pueden simplificar lo que sería su fracción. Aquí, por ejemplo, sacamos mitad y nos quedaría un cuarto. Y ya es más fácil dividir un cuarto. ¿Cuánto nos daría? 0.25. Ajá, 0.25. Entonces, a este valor, recuerden que lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces, la probabilidad de sacar una tercera canica en color verde cuando ya sacamos 2 verdes, es decir, las dos primeras fueron verdes, es del 25%. Ahora, nuestro inciso B nos dice que cuál es esa misma probabilidad de que la tercera canica sea color verde si ya sacamos 2 amarillas. Entonces, aquí vamos a resolver el inciso B. Aquí en este caso, pues, como las dos primeras fueron amarillas, ya no, este número de posibilidades de que sea en color verde no se reduce, como en el otro ejemplo, ¿no? En este caso siguen siendo 4 verdes. Entonces aquí nuestro número de casos favorables va a ser 4. Es mayor a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Ahora, aquí en número total de canicas, ¿qué vamos a poner? ¿Vamos a poner 10 o cuántos vamos a poner? 8. Ajá, exactamente. Aquí sería nuevamente 8, porque ya sacamos 2. Entonces, aquí vamos a sacar mitad nuevamente a lo que es 4 y a lo que es 8. Ay, no, perdón. Aquí sería 4. Y nuevamente podemos sacar mitad y mitad. Aquí, ¿cuánto nos daría? Sería un medio, ¿no? ¿Y cuánto es el resultado de un medio, chicos? Aquí únicamente simplificamos. Entonces, 1 entre 2 nos da 0.25. 0.50, perdón. 0.50. Y este 0.50 lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar una probabilidad del 50%. Entonces, de esta manera ya resolvimos lo que eran nuestras dos preguntas. Entonces, como resultado, para el inciso A es del 25% y la probabilidad en el inciso B es del 50%. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿No? Muy bien. Pasemos entonces al siguiente. Ahora en este caso nos dice que si se lanzan 2 dados, ¿cuál va a ser la probabilidad? Primero, de que la suma sea 4. Después de que los dados caigan en el mismo número. Después nos dice que la suma sea 7
O lo contrario, que la suma no sea 7. Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a aplicar nuevamente lo que sería nuestra fórmula de Laplace. La voy a anotar aquí. Recuerden que es el número de casos favorables entre el número total de casos posibles. Ahora sí, entonces, para poder resolver lo que sería el primero de ellos, vamos a calcular el número total de casos posibles. Es decir, si nosotros tenemos 2 dados, ¿cuántos casos posibles podríamos tener? Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos todas las posibilidades de nuestros 2 dados. Entonces, recuerden aquí, por ejemplo, ustedes pueden contarlos o decir que si un dado tiene 6 caras, pero tenemos 2, entonces vamos a multiplicar 6 por 6 y nos va a dar 36 caras o 36 posibilidades. Esto únicamente es de un dado por el otro dado, nos da 36, que es lo que tenemos aquí. 36 posibilidades de obtener los siguientes números. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos lo que sería nuestro número de casos posibles, vamos a resolver el primero de ellos. Nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 4? Entonces, aquí, si se fijan, ¿cuál podría ser la probabilidad de que la suma sea 4? Fíjense en lo que serían los daditos. ¿Cuántas posibilidades tendríamos de que fuera 4? Aquí, por ejemplo, podría ser la suma de 1 más 3 o, ¿qué otra suma? Aquí de 2 más 2. Ajá. ¿Cuál otra, chicos? Aquí tenemos 3 más 1. ¿Tenemos alguna otra posibilidad? ¿O ya son todas? Aquí, por ejemplo, 2 más 1 ya no nos da 4. Aquí ya nada más tenemos 4 más 1. Me parece que... ¿Mande? Que ya son todas. Sí, ¿verdad? Ya son todas. Entonces, únicamente tenemos 3 casos favorables de que la suma nos dé 4. Entonces, aplicamos lo que es nuestra fórmula. Y aquí, a ver, aquí, no sé, aquí. Vamos a ponerlo en esta parte. Entonces, para el inciso A, nosotros vamos a dividir los 3 casos favorables que encontramos entre el número total, que era 36. Ahora, ¿cuánto nos daría este resultado, chicos? Recuerden que primero vamos a simplificar. Aquí nos dice 3 más 1 no es lo mismo que 1 más 3. Ajá, sí, no es lo mismo, pero por ejemplo aquí el resultado nos sigue dando 4. Ese es lo único importante, que aquí la suma de estos 2 dados, de estas 2 caras, nos dé 4. Entonces aquí 3 más 1, 2 más 2 y 1 más 3. Entonces, ahora sí, realizamos nuestra división. Aquí primero vamos a simplificar. Entonces sacamos tercia de 3, nos da 1. ¿Y cuál es la tercia de 36, chicos? Doce. 12. Ajá, muy bien, 12. Ahora vamos a dividir 1 entre 12. ¿Cuánto nos da? 0.083333. Ajá. Vamos a tomar únicamente los 3 primeros o los 4 primeros y esto vamos a multiplicarlo por 100. ¿Cuánto nos daría? Entonces, 8.3. ajá, muy bien, 8.33. Esta sería la probabilidad de que la suma sea 4. Vamos a pasar al siguiente. Ahora nos dice de que los dados caigan en el mismo número. Vamos a ver las posibilidades. Aquí, ¿cuáles observan, chicos? Recuerden que en ambos dados debe darnos el mismo número. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 y 1. Podemos tener también aquí 3 y 3.
Aquí, por ejemplo, tenemos 4 y 4. Son 6, ¿no? Ah, exactamente. Entonces tenemos 6 posibilidades. ¿Por qué? Porque nuestros dados tienen 6 caras. Entonces, estas 6 posibilidades van a ser nuestro número de casos favorables. Aquí dividimos 6 entre la cantidad de número de casos posibles. Ahora sí, ¿cuánto nos daría este resultado, chicos? Aquí nuevamente primero vamos a simplificar. Entonces, sacamos sexta de 6, nos da 1, y sexta de 36 nos da 6. Ahora sí, 1 entre 6, ¿cuánto nos da? 0.16. Ajá, muy bien, 0.16. Ahora vamos a multiplicarlo por 100. ¿Y qué porcentaje nos da? 16.66. Ajá, 76 aquí. Entonces aquí este sería nuestro porcentaje, chicos, de sacar, de que los dados caigan en el mismo número. Ahora vamos a checar de que la probabilidad de que la suma sea 7. Vamos a revisar nuestros dados. ¿Cuántas posibilidades tendríamos de que la suma de ellos sea 7, chicos? Aquí, por ejemplo, podemos tener... ¿dónde está? Aquí sería 5 más 1. Ah, no, 7, ¿verdad, chicos? Sería... 5 y 2. Ajá, 5 y 2. 6, Tenemos... 1. Ajá, 6. 1 y 6. Ajá, a ver, déjame ver. ¿Dónde está? 1 y 6. Aquí está. 1 y 6. Ajá, aquí tenemos otra. 6 y 1. 2 y 5. 5 y 2. 2 y 5. No, a ver, también podría ser 3 y 4. ¿Qué otra, chicos? A ver, tenemos 2 y 5. Tenemos aquí 4. ¿Qué otra, chicos? A ver, vamos a revisar. Aquí. 6 y 1. Ajá. Ah, sí, 6 y 1. Aquí tenemos 1 y 6, pero no es lo mismo que 6 y 1. Exactamente. Tenemos 5. ¿Nos falta una? 4 y 3. Ajá, muy bien. Aquí sería 4 y 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí las teníamos en diagonal. Esa sería la suma de que nos dé 7 en total. Entonces, si tenemos 6 casos favorables, vamos a dividirlo entre el número de casos posibles. Entonces, nuevamente simplificamos primero lo que es nuestra fracción y nos quedaría como un sexto. Sacamos sexto arriba, sí, la sexta parte de arriba y de abajo y nos queda un sexto. Ahora, 1 entre 6, ¿cuánto nos da, chicos? 0.166. Ajá, muy bien. Y si multiplicamos por 100, ¿cuánto nos daría el resultado? 16.66. Ajá, muy bien, 16.66%. Y esta sería la probabilidad de que salga la suma en 7. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que no sea 7? Ahí, ¿cómo obtendríamos cuántas posibilidades hay? Si se dan cuenta, para que la suma fuera 7, teníamos 6 posibilidades. Entonces, al total de nuestras posibilidades, únicamente le restamos lo que serían esas 6 posibilidades de que sea 7, porque nos está pidiendo que la suma no sea 7. Entonces, restamos de 36, le restamos las 6 posibilidades que teníamos aquí y nos quedaría como 30. Entonces, serían 30 casos favorables de que la suma no sea 7. Ahora, ese 30 lo vamos a dividir entre 36, que es nuestro número total de casos posibles. ¿Y cuánto nos daría aquí, chicos? Aquí primero le sacamos
sexta arriba y sexta abajo, nos quedaría como 5 sextos. Y ahora sí, dividimos 5 entre 6. ¿Y cuánto nos da? 0.83. Ajá, muy bien, 0.83. Ahora, si esto lo multiplicamos por 100, nos darían, 83. 83.3. ajá, muy bien, 83.3%. Entonces, si se dan cuenta, en donde hay más probabilidad o más posibilidad de sacar de que la suma no sea 7 es en el último inciso. Ujú. Entonces, de esta manera, pues ya resolvimos el ejercicio. ¿Alguna duda de cómo salió? ¿O todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, comencemos. Pasemos al siguiente. Ahora, antes de continuar, vamos a explicar lo que es un número factorial. Tal vez algunos ya lo sepan, pero si no, vamos a recordar. Entonces, aquí, un número factorial se refiere al producto de los números enteros positivos desde el 1 hasta el número que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí tenemos 5 factorial. ¿Cuál va a ser el producto de esto? Va a ser el producto de estos números desde 1 hasta el número que tenemos aquí. Es decir, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, nosotros vamos a estar multiplicando desde 1 hasta el número que nos están solicitando aquí. Esto puede representarse también como al revés, ¿no? Puede ser 5 factorial. También podemos representarlo como 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Es exactamente lo mismo. Aquí la intención es que lleguemos hasta el número que nos están solicitando. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, aquí por ejemplo, es el número factorial, que es todo esto, nos va a indicar cuántas combinaciones diferentes se pueden hacer con 5 elementos, es decir, estos 5. Si nosotros, por ejemplo, multiplicamos aquí 1 por 2, por 3, por 4, por 5, nos daría 120. Entonces, si nosotros tuviéramos 5 elementos, por ejemplo, puede ser, no sé, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, no sé, algún polígono. Si tenemos 5 elementos, estos 5 elementos nosotros podemos combinarlo de 120 formas diferentes. No sé, por ejemplo, podríamos poner primero después el círculo, después el rectángulo. A esto se refiere con el número factorial. De esto nos sirve para obtener cuántas combinaciones podemos hacer con 5 elementos o dependiendo qué número tengamos aquí. Entonces, la multiplicación o el producto de estos va a ser la cantidad de combinaciones. Entonces, bueno, esto es importante porque vamos a aplicarlo en los siguientes ejercicios. Entonces, vamos a encontrar muchos, vamos a tener que resolver algunos números factoriales para saber la combinación de estos. Entonces, también es importante que recuerden que el 0 factorial va a ser igual a 1. Entonces, bueno, una vez que ya repasamos este tema, vamos a aplicarlo al siguiente ejercicio. Por ejemplo, aquí nos dice que si tenemos 4 equipos de fútbol, ¿de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón? Entonces tenemos aquí 4 equipos que pues todos ustedes conocen, ¿no? Entonces, ahora, nos dice que en total existen 12 formas diferentes. Aquí ya nos están dando el resultado. Existen 12 maneras diferentes de acomodarlos en campeón y subcampeón. Pero ¿cómo sacamos este resultado? Pues de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, nos dice que si tenemos un conjunto de n elementos que queremos acomodar en subconjuntos de R, le vamos a llamar permutación. Y esta es la fórmula de la permutación. Si se dan cuenta, aquí tenemos valores factoriales
Entonces, es por eso que repasamos ese tema, para poder sustituir nuestros valores en la fórmula y poder obtener nuestro resultado, que sería el conjunto de n elementos. Entonces, bueno, me dicen si ya la terminaron de copiar, si no, me espero un momento. Ya. Sí, muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ahora nos dice, en la permutación lo que nos interesa es la posición de los elementos en el subconjunto. Entonces, aquí, por ejemplo, no nos interesa que sean los mismos elementos, sino el hecho de la posición en la que están ordenados. Entonces, nos interesa la posición. No, sí, bueno, a ver, pasemos al siguiente. Entonces, ahora, una vez que ya sabemos nuestra fórmula de permutación, si tenemos 4 elementos, que eran los 4 equipos de fútbol, estos equipos de fútbol los queremos acomodar en subconjuntos, que era el de campeón y de subcampeón, es decir, eran 2. Sustituimos estos valores, es decir, el 4 en lo que era n, que era el número de elementos que queremos acomodar, y vamos a sustituir 2, que es la cantidad de subconjuntos que nos interesa conocer, que era el de campeón y el de subcampeón. Entonces aquí lo sustituimos, aquí 2 y 2, y vamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve la siguiente fórmula? Pues de la siguiente manera. Aquí, si se dan cuenta, teníamos lo que es un número factorial. ¿Cuál es el valor factorial de 4? Pues va a ser el producto de desde 1 hasta el valor que nos están solicitando. Es decir, 1 por 2 por 3 por 4. O al revés, ¿no? No importa aquí el orden siempre y cuando lo que más importa es el producto de estos números. Ahora, en la parte de abajo, en el denominador, tenemos 4 menos 2. Entonces, primero realizamos esa resta y el resultado nos va a dar 2 factorial. ¿Y cuál es el valor factorial de 2? Sería 1 por 2 o 2 por 1. Aquí lo que nos importa es el producto de esto. Entonces, ahora sí, en la parte de arriba, recuerden que cuando sacábamos o desglosábamos lo que era el 4 factorial, lo que nos interesa es el resultado de la multiplicación. Entonces, la multiplicación aquí nos dio 24. Por lo tanto, aquí 2 por 1, pues nos sigue dando 2, ¿no? Entonces, aquí si nosotros dividimos 24 entre 2, nos va a dar 12 como resultado, que fue el valor que habíamos mencionado anteriormente, que nos decía que había 12 formas diferentes de acomodar a nuestros 4 equipos en 2 subconjuntos, que era el de campeón y subcampeón, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está dividido en campeón y subcampeón. Cada uno de los 4 equipos. Tenemos aquí el América, el Cruz Azul, Chivas y Pumas, ¿no? Son los 4 equipos divididos en 2 subconjuntos. Entonces, utilizando esa fórmula, obtuvimos nuestro resultado. ¿Alguna duda, chicos? ¿O quieren que le regreses? ¿Alguien no terminó de copiar? ¿O todo bien? Yo sí lo entendí. Muy bien. Entonces, bueno. A ver, permítanme. Ahora, por ejemplo, nos dice cuáles son los posibles partidos que se llevarán a cabo para definir el título de campeón y subcampeón. Entonces, ahora en este caso ya no nos están pidiendo dividirlos en subconjuntos, sino que nos están preguntando por los posibles partidos que se llevarán a cabo. Entonces, vamos a ver cómo resolveríamos esto. Aquí, por ejemplo, ya nos están dando el resultado, nos dice que existen 6 posibles partidos. Pero, ¿cómo obtuvimos ese resultado? Aquí, por ejemplo,
nuevamente vamos a aplicar la siguiente fórmula. Aquí nos dice que si tenemos un conjunto de n elementos, que eran nuestros 4 equipos, ahora los queremos acomodar en subconjuntos de R, elementos, y a esto le vamos a llamar, en este caso, combinación. Si recuerdan, la anterior era permutación, en este caso ahora es combinación. Entonces, para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Si se dan cuenta, sí varía un poco. Aquí en este caso le estamos agregando un subconjunto R factorial. Entonces, no es la misma fórmula. Si cambia, aquí se le agrega este valor de aquí. Me avisan cuando terminen de copiarlo para que avancemos a lo que es el ejercicio. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a sustituir lo que son nuestros valores en N y R para poder obtener la combinación. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice lo que importa en la combinación no es la posición de los elementos, sino la presencia de estos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre permutación y combinación? Pues precisamente esto, la presencia. ¿Cuántas veces va a aparecer nuestros equipos en lo que son los partidos, ¿no? Eso es lo que nos interesa en este momento. Entonces, vamos a sustituir nuestros valores en la fórmula. Entonces, aquí n era el número de elementos que queremos acomodar, que eran los cuatro equipos. Y lo que era R va a ser 2, que eran los subconjuntos de lo que son los partidos. Bueno, me parece que sí. Ajá. Ahora, lo sustituimos y aquí, si recuerdan, tenemos 4 factorial. Este 4 factorial lo vamos a descomponer en su producto, es decir, de la multiplicación de 1 hasta nuestro valor. Y el producto de esto nos da 24. Ahora, en la parte de abajo teníamos 4 menos 2. Primero realizamos... Aquí 4 menos 2 nos da 2 factorial. Realizamos el producto de 2 factorial. Aquí. Y en el siguiente tenemos nuevamente un 2 factorial, que es este de aquí. Ahora, el producto de estos nos dio 2 y aquí nos dio 2. Si multiplicamos 2 por 2, nos dio el 4 de aquí. Ahora, la división de 24 entre 4 nos dio 6. Entonces, de esta forma demostramos y obtenemos que existen 6 posibles partidos para para definir lo que sería el campeón y subcampeón. En efecto, Osvaldo, puede haber hasta 3 partidos. Puede haber más cantidad de partidos. Aquí me parece que en esta fórmula, aquí el 2 seguía siendo lo que era el subconjunto de campeón y subcampeón. Aquí no era la cantidad de partidos, aquí era campeón, los títulos, ¿no? Campeón y subcampeón. Campeón. Entonces, aquí el 4 era el número de equipos y aquí el número de títulos que pueden obtener al jugar. Entonces, ya el resultado, entonces sí nos dio la cantidad de posibles partidos. Si se dan cuenta, en estos 6, todos los equipos participan 3 veces con diferente equipo. Entonces, realmente está en lo correcto. Entonces, aquí todos los partidos participan 3 veces con diferente partido. Entonces, bueno, ¿alguna duda, chicos, de este o de los temas anteriores que vimos? No. No, ninguno. No. Muy bien. Ahora, por ejemplo, nos dice, en el caso de esta, como es combinación, podemos ver
que no hay algún subconjunto que se repita, es decir, todos son distintos. Ningún equipo va a jugar con el mismo equipo más de una vez. Entonces, realmente, esta combinación, pues, nos dio los 6 partidos en donde no se va a repetir ningún equipo contra otro. Entonces, bueno. Hasta aquí dejaríamos lo que es la clase de hoy, chicos. El día de mañana continuamos. Son realmente muy pocos temas de probabilidad y estadística, entonces, si alguien tiene alguna duda de lo que vimos, podemos volver a repasar los temas y aprovechar este tiempo para que todo quede claro, ya que pues el día de mañana yo creo que terminaríamos con los temas de probabilidad. Realmente son muy pocos los temas, entonces, si alguien tiene duda, pues puede comentarlo ahorita. O volvemos a resolver alguno de los ejercicios. Como ustedes me digan, chicos. Entonces, ¿todo quedó claro, chicos? Sí. Sí, todo Sí. quedó claro. Bueno, pues si Sí, no hay claro. alguna duda, o los que les haya quedado todo claro, pues nos veríamos el día de mañana. Y si alguien tiene alguna duda, pues puede quedarse. Entonces, así. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Mañana. luego, chicos. Luego. Hasta luego. Gracias, profe.